de esta naturaleza de la Secretaría de Gobernación. Un llamado a todos los medios de comunicación para apegarnos al estricto apego del cumplimiento de la ley. Un llamado urgente de la Secretaría de Gobernación que llega hoy mismo por la mañana, que dice: en relación con el manejo informativo de los hechos ocurridos la mañana de hoy en el Colegio Americano del Noreste de Monterrey, Nuevo León, hacemos un llamado, fíjese usted, para que en estricto apego a lo dispuesto por el capítulo 17 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se observen las siguientes disposiciones. La primera: los concesionarios de radio y televisión no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades. Ya ve que muchas veces se difunde una fotografía y nada más se le pone borrosa la cara. Bueno, tampoco eso debe hacerse según esta recomendación. La número 2, que dice: no está permitido difundir datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos. Nada. La tercera: debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Y el cuarto es: con base en la Ley General, estas disposiciones son también aplicables a medios electrónicos sobre los que tenga control el concesionario. Esta dirección, que es la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía dependiente de la Secretaría de Gobernación, dará seguimiento puntual al cumplimiento de la referida ley a través de su sistema de monitoreo de conformidad con las atribuciones que tienen en relación con la protección del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes. Esto es muy importante y por eso lo doy a conocer así, textual, porque es muy, muy importante, sobre todo en estos tiempos. Es importante para nosotros recordarlo, que la ley nos obliga a ciertas normas, ciertos controles y mucho respeto a los derechos humanos de los demás. Y también es importante porque antes de que la Secretaría de Gobernación difundiera este medio a todo el país, antes de esto ocurrió un hecho que también me parece importante destacarlo. En Twitter fue un movimiento que surgió de las mismas redes, reclamándole a aquellos que estaban difundiendo imágenes. Y en Facebook también, pero primero en Twitter y después en las demás redes. Entonces, eso es incluso todavía más importante que esto del cumplimiento de la ley, porque aquel es un reclamo social que está ahí y se empezó a difundir en la red y se volvió, como le dicen, viral. Se volvió viral, igual que se estaban convirtiendo virales la publicación de las imágenes y los videos. Entonces, esta restricción, que no es una restricción al derecho a la información, que no es una restricción al derecho de expresión pública, sino simple y sencillamente el respeto absoluto y estricto que debemos de tener con todos los seres humanos. En esta ocasión, con los derechos de los niños, de las niñas, los niños y los adolescentes que son menores de edad y por esa razón tienen esta particularidad, pero también con todos los demás seres humanos. Los medios de comunicación debemos ser respetuosos de absolutamente de todos los demás. Completamente de acuerdo con eso, y me da mucho gusto saber que la Secretaría de Gobernación Federal estuvo al pendiente en este caso, pero también aprovechar la situación para pedirle a la Secretaría de Gobernación que cumpla con una función más amplia en lo que se refiere a la difusión de otro tipo de contenidos que contribuyen en gran medida a que jovencitos que tienen unas mentalidades en formación y que no tienen la menor idea todavía de una claridad en cuanto a lo que es el bien y el mal, y se dejan guiar mucho por héroes o por ídolos de barro, falsos héroes, por falsas entidades que son sus guías o sus gurús en lo que se considera que es el camino hacia el éxito, en voz de criminales, en voz de gente que ensalza, en voz de gente que enaltece la imagen del crimen organizado y de muchos seres que no tienen razón de ser en cuanto a su presencia en los medios en ese nivel.
me parece que por ahí también es la oportunidad para pedirle a la Secretaría de Gobernación que cuide más también los contenidos de musicales, de videos, de programas, de toda serie de manifestaciones que puedan contribuir a deformar la mentalidad de los jóvenes al punto de llevarlos a cometer esta clase de atentados, esta clase de incidentes, y considerándose ellos como héroes o sus 15 estúpidos minutos de fama. Es lo que te digo, es lo que decimos, la pérdida de los valores, ¿verdad? Tanto sociales como morales y espirituales. Aquí apenas nos estamos sacudiendo lo que pasó con los niños en el Chihuahua capital, que actuaron como sicarios para matar a un niño inocente, y tú ves también el revuelo que se armó aquí en Chihuahua. Ahora le pasó a Nuevo León, pero ya nos pasó aquí en Chihuahua. Sí, fíjate que he estado recordando hoy en la mañana, al empezar la década de los 80, justamente en 1980, en mayo se da un atentado contra el Papa, y en diciembre un atentado terrible en contra de John Lennon. Lo asesinan en una calle de Nueva York junto al Parque Central. Cuando le preguntan al asesino de John Lennon la causa del crimen, dice, era la única manera y la única manera posible que yo tenía de pasar junto con él a la historia. Era un profundísimo admirador de John Lennon, fanático, podríamos decir. Era un fanático. Era un fanático de John Lennon. Apreciaba sus discursos, sus canciones, su música, su rebeldía, todo. Y entonces fue a asesinarlo para pasar junto con él a la historia. A raíz de esa respuesta, se dio un movimiento tácito, nadie lo propició, de los medios a nivel internacional. Dijeron, estamos ante la posibilidad de una ola que crezca, de gente que quiera precisamente esos minutos de fama para pasar a la historia. Dijeron, casi por decreto, nadie lo escribió, ni en ningún congreso se aprobó, porque las leyes que valen la pena no pasan por ningún congreso, sino por la voluntad propia de la sociedad. Dijeron ciudadana, que no se difunda su nombre. Y hasta ahora, pues solamente los que se meten de plano a buscar el nombre del criminal lo pueden encontrar, pero no se hizo famoso. Y eso propició que no se volvieran a dar atentados de esa naturaleza. Lo mismo pasó con el de Reagan. Con el de Reagan, que fue poco después. Por ahí, por la axila. Así es. Y el de los anteriores, bueno, en los 60 fue lleno de atentados de esa naturaleza en los Estados Unidos. En los 60, todos recordarán Martin Luther King, John F. Kennedy, Robert Kennedy, Malcolm X allá en Nueva York, en fin, muchísimos atentados. Pero después de eso empezaron a disminuir. Mire, ese es un acuerdo que se dio en los medios. A lo mejor nadie lo propuso, sino todos lo sintieron como propio y lo tomaron en cuenta y lo acataron. Nadie difundió el nombre del asesino de John Lennon y por lo tanto se le coartó la posibilidad a él de pasar junto con John Lennon a la historia y se le coartó la posibilidad a muchos otros que a lo mejor pensaban que esa podría ser una posibilidad. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.